Hemos estado estudiando la serie Libro de los Hechos, la historia de la iglesia, así que te damos la bienvenida. Esperamos que tú tomes tu Biblia, que tomes notas, que puedas aprender. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes escribirnos. Al final te dejaremos nuestra información. Así que bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Bueno, y estamos estudiando esta serie Libro de los Hechos, la historia de la iglesia, y el tema de hoy se llama ¿cuán profundo es tu discipulado? ¿Con cuánta intensidad es tu discipulado? ¿Cuán enraizado está realmente el discipulado en tu vida? Una de las cosas que mi familia disfruta mucho es ir a nadar, la playa, los ríos. En estos días de pandemia hemos estado visitando muchos ríos y muchos lugares bonitos donde nos podemos ir a bañar. Y nos encanta ir al mar también. A mi esposa le encanta el mar, a Pablito y a Josué, mis dos nenes, les encanta el mar. Y algo que me gusta hacer mucho es nadar bajo el agua. Es tratar de aguantar la respiración y tratar de quedarme ahí y abrir los ojos, ¿verdad? Usar snorkel o algo para respirar. Y estar ahí y ver y observar cómo se ve todo. Y claro, cuando el agua se ve clara, se ve mucho mejor, es muy emocionante. Y me gusta ir al fondo. De pequeño mi mamá nos metió a clases de natación, así que me gusta mucho nadar al fondo y llegar hasta el fondo a donde se pueda, ¿verdad? Si es posible, del lago, de la piscina. Bueno, del mar tal vez no, ¿verdad? Pero sí me gusta mucho el ver hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo aguantar la respiración, ¿verdad? De niños solíamos jugar con mis hermanas eso, a ver quién aguanta más la respiración. Tal vez tú jugaste eso, ¿verdad? A ver quién aguanta más la respiración y quién aguanta o quién puede ir más al fondo, más profundo, ¿verdad? Entonces, realmente, pero ¿qué tal si solo me quedo en la orilla? ¿Qué tal si solo me quedo en la orillita? Bueno, eso realmente no sería nadar, ¿verdad? Muchas veces por miedo, ¿verdad? Nos quedamos agarrados de la orilla cuando estamos en una piscina o en un río o en el mar, ¿verdad? Porque algunos tienen miedo de ir al fondo. Entonces, pero yo quiero decirte, quedarte en la orilla no es realmente nadar, ¿verdad? Entonces, lamentablemente quiero decirte, muchas personas piensan que son cristianos, pero realmente no lo son. Tienen algún tipo de religión, asisten a alguna iglesia, pero realmente no conocen a Cristo. Están parados en aguas poco profundas, pero realmente no están nadando. Están solamente en la orillita, agarrados de la orillita, y ni siquiera intentan el ir más a fondo. ¿Será que el cristianismo es algo superficial? ¿O será que el cristianismo es algo que necesita profundidad? ¿Dónde estás nadando tú hoy? ¿Cómo está tu discipulado con Cristo? ¿Es superficial? ¿O estás haciendo por ir más profundamente en conocer tu relación con Jesucristo? Hoy en nuestro texto, en nuestro estudio, vamos a ver cómo Pablo viaja a Éfeso y se ocupa de las personas habla con grupos, uno que es casi cristianos, uno que no es cristiano y un grupo de los que sí quieren ir más profundo en su vida de discipulado, en su vida de cristiano. Y esto resulta en un increíble día de misiones alrededor casi de ese continente de Éfeso. Tú recordarás
el nombre de Apolos, que lo vimos en el estudio pasado. Bueno, Apolos está ahora en Corinto, está en la enseñanza en Corinto, y Pablo entonces está en su tercer viaje misionero y él decide empezar a caminar, a visitar Éfeso. La semana pasada terminamos el capítulo 18 del libro de Hechos. Hoy vamos a comenzar con Hechos capítulo 19 del 1 al 10. Puedes ir a tu Biblia, busca Hechos 19 del 1 al 10. De niños solíamos jugar, bueno, de adultos también en campamentos, un juego de a ver quién tiene el versículo primero, y el que lo encuentre primero póngase de pie y léalo. Bueno, podamos hacer eso hoy. Puedes tú leer el versículo Hechos 19 del 1 al 10. ¿Quién lo encuentra primero? Vamos a ver, y si lo encuentras, léelo y te vas a ganar un abrazo de tu papi o de tu mami. Vayamos a Hechos 19, del 1 al 10, y la Biblia dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo tomó el camino a través del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos, versículo 2, y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos respondieron: no, ni siquiera hemos escuchado que hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo preguntó: ¿entonces qué bautismo recibiste? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo dijo: el bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento. Le dijo a la gente que creyera en él, en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al escuchar esto, entonces, estos discípulos, estos pseudo llamados discípulos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo puso sus manos sobre ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos hablaron en lenguas y profetizaron, dice la Biblia. Había unos 12 hombres en total. Versículo 8. Pablo entró en la sinagoga y habló valientemente allí durante 3 meses, discutiendo y persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos de ellos se volvieron obstinados, se negaron a creer y difamaron públicamente el camino. Entonces Pablo les dejó, se llevó a los discípulos con él y discutía diariamente en el taller, en la sala de conferencias de un hombre que se llamaba Tirano. Esto continuó por 2 años, de modo que todos los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia escucharon la palabra del Señor. Acompáñame a orar en este momento. Padre, gracias te damos por este estudio y gracias, Señor, por tu palabra de este momento. Te queremos pedir que tú puedas ayudarnos a aprender, a poner atención, que nada nos interrumpa. Padre Santo, el poder aprender y el poder escuchar y el poder poner en práctica lo que tú quieres enseñarnos. Señor, que soltemos la orilla de tu palabra y que podamos nadar a lo profundo en el nombre de Jesús. Amén. Y sabes, nuevamente, cuando uno está viendo un video, cuando uno está escuchando una predicación, si tú estás haciendo algo más, no funciona. A veces yo he visto, hay personas que cuando están cocinando están escuchando videos y a veces funciona, a veces eso se llama multitasking, ¿verdad? Hacer varias cosas al mismo tiempo, y algunos pueden hacer eso. Pero en este momento, cuando tú veas este video, te invitamos a que pongas toda tu atención para que puedas escuchar al máximo. Tomes tu Biblia, tomes notas. Vamos a aprender acerca de Hechos 19 y vamos a aprender qué pasó con el apóstol Pablo en esta oportunidad. El doctor Lucas está contando esta historia maravillosamente. Tú sabes, Lucas es el autor de Hechos. De Hechos, y él está recordándonos que Apolos entonces está de regreso en Corinto y que Pablo ha cumplido su promesa de regresar a Éfeso. Sí, el Señor lo llevó nuevamente a Éfeso. Él llega allí y se encuentra con un grupo de lo que Lucas llama discípulos. Un comentarista llamado Alistair Begg, que es muy famoso en Estados Unidos, lo llama casi cristianos. Porque dice él, y comenta Alistair Begg, ellos estaban tan cerca pero tan lejos de conocer a Jesús. Pablo comienza entonces a hacerles algunas preguntas para ver, porque hay algo, dice Pablo, que no me cuadra, diríamos, ¿verdad? Hay algo que no está bien. Entonces Pablo les hace 2 preguntas. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y la respuesta de ellos es que nunca hemos oído hablar ni siquiera del Espíritu Santo. Entonces Pablo les pregunta: ¿qué bautismo recibiste? Su respuesta es el bautismo de Juan. Entonces, sabes, ellos eran como Apolos.
¿Te acuerdas cuando Apolos es introducido en Hechos 18? Y ellos eran discípulos de Juan. Apolos también lo dice. La única diferencia con estos discípulos a Apolos es que aún ellos ni siquiera habían escuchado de Jesús el Mesías. Apolos había sido instruido en el camino del Señor y enseñado acerca de Jesús con precisión. Entonces Apolos sabía un poco más que estos discípulos. Pablo está intercambiando con estos discípulos y hablando, y en esta sección de las Escrituras él está haciendo algunas preguntas doctrinales y bastante grandes. Y nuevamente la primera pregunta es si estos muchachos creían en Jesús antes de conocer a Pablo. Es una pregunta para nosotros también. ¿Tú crees que estas personas, estos discípulos, conocían de Jesús antes que hablaran con el apóstol Pablo? Quiero decirte que algunas denominaciones dicen que sí. Por lo tanto, si eso es cierto, este texto entonces probaría que en el proceso de salvación hay dos pasos. Tendríamos que decir que primero somos salvos y luego en una fecha posterior, en un futuro, recibimos el Espíritu Santo, como supuestamente lo hicieron estos muchachos. El problema con eso es que estos discípulos, estos muchachos, estas personas realmente no conocían a Jesús. Ellos no habían oído de él, ellos no lo habían reconocido como el Mesías esperado, ni como su Salvador, ni siquiera sabían acerca de su muerte y resurrección. Eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Eran o no eran creyentes? Sabes, muchos comentarios y muchas lecturas, y personalmente yo creo que no lo eran. Eran discípulos de Juan el Bautista, pero eran seguidores, y la palabra discípulo significa seguidor. Pero ellos no sabían del Espíritu Santo, ellos no sabían de Jesús. Y cuando Pablo les dice que Juan había señalado a otro que vendría después de él, entonces dice que creyeron y fueron bautizados. Entonces ellos no eran creyentes. De hecho, incluso en la pregunta que Pablo les dice respecto a que el Espíritu Santo, la pregunta que hace Pablo, ¿verdad?, alude al hecho de que el Espíritu Santo acompaña a la creencia. Él dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que cuando uno cree en Jesús, en ese mismo instante el Espíritu Santo viene sobre tu vida. Eso es lo que sucede cuando tú crees. Entonces, en segundo lugar, dice básicamente, ¿por qué te bautizarías si no has creído? Dado que tendrías el Espíritu Santo. Aquí está un punto teológico que necesitamos extraer hoy y hablar un poquito, ¿verdad? No queremos entrar mucho en detalle, pero queremos enfatizar esto y ponerlo en claro. Cuando somos salvos, el Espíritu Santo de Dios viene a vivir en nosotros. Él entra en nuestros corazones y en nuestras vidas y nos sella para la eternidad. La Biblia la llama las arras de nuestra herencia, entre otros nombres. Algunas personas, entonces es muy importante que tú entiendas que estos discípulos, como los llama Lucas, no eran creyentes. Estos discípulos eran solo seguidores de Juan. Pablo les habla entonces de una persona que Juan hablaba, que vendría después de él, el cual ellos tendrían que creer que es Jesús el Mesías. Al escuchar esto, ellos creen y entonces son bautizados. Ese es el orden bíblico que encontramos en toda la Biblia. Sabes, algunas personas parecen religiosas, asisten a la iglesia, se hacen llamar cristianos, pero realmente no conocen a Jesús. Quiero contarte la historia de uno de los más grandes héroes del cristianismo moderno, John Wesley. John Wesley es el padre y el fundador de la iglesia metodista, de esa gran denominación metodista. Seguramente tú has visto iglesias metodistas en algún lugar. Bueno, John Wesley junto con su hermano son los iniciadores, los hermanos Wesley del movimiento metodista. John Wesley era un hijo de un pastor y ministro y de una madre muy cristiana. John Wesley asistió a Oxford y se convirtió en profesor de griego y de lógica cristiana en la Universidad Lincoln. John Wesley sirvió como asistente de su padre y fue ordenado por la iglesia como predicador.
Inclusive John Wesley estaba en un club que se llamaba el Club Santo, club dedicado a la santidad y a la piedad y a ver cómo podía uno mejorar en su vida cristiana. John Wesley se convirtió en un misionero y a los indios americanos, y él viajó a Estados Unidos y vino a Georgia. Y déjame decirte, hace algunos años tuve el privilegio de poder estar en el mismo lugar donde John Wesley predicó, y hay un monumento hacia él en la orilla del estado de Georgia, en Savannah, Georgia, para ser más específico. Y yo miraba ahí y me acordaba de este héroe. Bueno, cuando él estaba aquí, se hizo amigo de un grupo en Estados Unidos, se hizo amigo de un grupo que se llamaba los Moravos. Y los Moravos eran un grupo que es dedicado al estudio de la palabra de Dios, de la oración y de la adoración. John Wesley les escuchó leer de Romanos. Y sabes, Dios le salvó en ese momento. John Wesley escribe en su diario que cuando él escuchó la lectura de estos hermanos moravos del libro de Romanos, se sintió conmovido por Cristo. Y sintió un calor y él pudo sentir convicción. Y él supo en ese momento que Cristo lo había salvado de la ley, del pecado y de la muerte. John Wesley antes de eso era un religioso, educado, inclusive un misionero enviado, pero nunca había tenido una experiencia de salvación con Jesús, una experiencia que fuera auténtica hasta ese momento. Después él fue líder de un gran avivamiento en la iglesia en Inglaterra y fue padre, como te decía al principio, de lo que hoy se conoce como la iglesia o el movimiento metodista. Entonces, tener una forma de religión con Jesús no tiene ningún valor. Tú puedes decir, ¿de qué religión eres? No, pues yo soy tal y tal y tal. Pero sin una experiencia personal de salvación, déjame decirte, eso no tiene ningún valor. Una relación auténtica con Jesús es lo necesario para poder ser un verdadero discípulo de Él. Entonces, esa es la base de lo que creemos. Estos discípulos de Juan tenían alguna forma de religión, pero no conocían a Jesús. Miremos algunas escrituras que nos hablan sobre el Espíritu Santo y la salvación. Por lo menos Romanos 8:9. Busquémoslo. Romanos 8:9. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, no le pertenece. Romanos 8:9 en su segunda parte. Hechos 2:38. Pedro respondió, arrepiéntete y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1 de los versículos 13 al 14. En Él también, cuando escuchaste la palabra de verdad, el evangelio de tu salvación, y creíste en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, quien es la garantía, las arras de nuestra herencia, hasta que poseamos para la alabanza de su gloria. Vemos que la Biblia, sabes, muchas veces la Biblia es prescriptiva y a veces es descriptiva. Otra vez, muchas veces tenemos que aprender, y por eso es importante que estudiemos la Biblia. Algunas oportunidades la Biblia es prescriptiva y en otras veces es descriptiva. En este momento en que estos discípulos se salvan y comienzan a hablar en lenguas y profetizar, esto solamente es algo descriptivo, no es normativo. No es lo que vemos. Esto no sucede cada vez que alguien cree en Cristo, ¿verdad? Este fue un momento apostólico especial, igual que en Hechos 8 allá en Samaria. ¿Te recuerdas? El Señor en estos momentos especiales estaba diciendo, igual que en Samaria, que mi espíritu estará con los samaritanos, las personas que creían, que los judíos creían que no eran dignos de salvación. Ahora estas eran pruebas y manifestaciones visibles de la presencia de Dios en este grupo de personas. Lo mismo con este otro grupo que estaba en Asia, en otro lugar. Dios estaba mostrando su presencia visible ahora en la gente de Asia. La norma de la experiencia cristiana, entonces, en un grupo, en una persona creyente, son 4 cosas: arrepentimiento, fe en Jesús, bautismo y el Espíritu Santo. Y estas 4 cosas, ¿sabes?, ocurren en el mismo instante. Otra vez, arrepentimiento genuino, fe en Jesús, bautismo en agua y el don del Espíritu.
Déjame decirte, amado hermano, que en toda la Biblia, todas las personas que creyeron en Jesús se bautizaron en ese momento. Se ha vuelto una costumbre a veces de esperar. La gente dice, es que no estoy listo para bautizarme, es que todavía hago pecados, pero la pregunta es, ¿cuándo vamos a dejar de pecar? Nunca. Nunca vas a estar listo para merecer salvación. Nunca vas a estar listo para bautizarte. La persona que más esperó tiempo para bautizarse, ¿sabes quién fue? Pablo. Y fue porque estaba a 3 días de camino de la persona que le iba a bautizar. Después, todos los ejemplos de bautismo, hermano, todos los ejemplos de bautismo en la Biblia fueron al momento de creer, fueron bautizados. Si tú has creído en Cristo y no te has bautizado, amado hermano, necesitas hacerlo ya. Porque todos los ejemplos de bautismo en la Biblia fueron ¿qué? Todos los ejemplos de bautismo en la Biblia fueron al momento de creyeron. Todos los ejemplos en la Biblia de bautismo fue en el instante en que las personas creyeron. Entonces, arrepentimiento genuino, fe en Jesús, bautismo en agua y el Espíritu Santo. Todo eso ocurre en el mismo instante. La imposición de manos apostólicas junto con el hablar de lenguas y el profetizar fueron especiales y más aquí en Éfeso. Igual que en Samaria, en los primeros capítulos de Hechos. Esto demostraba de una manera visible y pública que estos grupos particulares estaban siendo incorporados a Cristo por el Espíritu. John Stott, el excelente comentarista inglés, nos dice esto. Luego Pablo predica a personas que claramente no eran cristianas. Él cumple su palabra. Él regresa a la sinagoga y empieza a hablar a los no cristianos. El versículo 8 dice, Pablo entró en la sinagoga y habló valientemente allí durante 3 meses discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos de ellos se volvieron obstinados, se negaron a creer y difamaron públicamente el camino. Entonces Pablo los dejó. Entonces aquí se le da a Pablo su estadía más larga en una sinagoga. Y la gente cree en Jesús y se hace cristiana, pero habían judíos duros, están hartos del mensaje de Jesús, como algunas personas. Y después de unos 3 meses comenzaron a menospreciar y a hablar mal acerca de estos del camino. Entonces Pablo se va y se lleva a los cristianos profundos, a los cristianos que de verdad estaban buscando el ir más a profundidad, el soltarse de la orilla. Entonces Pablo los dejó, se llevó a los discípulos con él y discutían diariamente en este lugar, en este taller, en esta sala de conferencias de Tirano. Esto continuó durante 2 años, de modo que todos los judíos que vivían en la provincia de Asia escucharon la palabra del Señor. Entonces Pablo tomó a todos aquellos que habían confiado en Cristo y continúa discipulándolos en una relación más profunda con Jesús. Podemos ver ahí, amado hermano, cómo esto continuaba. Se reunían diariamente en la sala de conferencia de Tirano. Sabes, no se dice mucho acerca de este hombre. El nombre tirano, sabes, en español significa un déspota o un tirano, ¿verdad? Pero sabemos que él era un creyente. Entonces los efesios observaban una especie de siesta de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Así que Pablo aprovechaba este tiempo abierto. Él hizo un acuerdo con Tirano, de alguna forma algún maestro. Y entonces, mientras Pablo hacía casas de campaña, y durante este descanso, todos los días, él está llevando a las personas más profundamente en su fe y comprensión de Dios. Esto hace durante 2 años, el tiempo más largo, déjame decirte, que él permaneció en un solo lugar. Más o menos, de 2 a 3 años él estuvo en Éfeso. Y la gente elegía ir y aprender de Pablo intencionalmente para crecer en discipulado, en crecimiento en Jesús, en lugar de elegir lo que todos hacían, ¿verdad? Como te digo, una costumbre de Éfeso, ahí donde estaban, era que de 11 a 4, qué costumbre tan buena, ¿verdad? Era tomar tiempo, ir a dormir la siesta, era descansar. Pero estas personas, mientras la gente iba a descansar, tomaban tiempo para aprender más profundamente en Jesús. Lo mismo debiera ser para nosotros. Todos tenemos la opción de profundizar en Cristo. ¿Estás contento tú de estar en la orilla nada más de la piscina espiritual? Hermano, eso no es nadar.
Discipulado debe ser a profundidad. Discipulado y crecimiento cristiano es a profundidad. En Éfeso no se limitó, amados hermanos, esto no se limitó a mero conocimiento. Déjame enfatizar algo importantísimo. El que estas personas conocieran más de Cristo los llevó a vivir el Evangelio. Y es que, amado hermano, si la Biblia es meramente información, eso se vuelve en tradición. Oye, ese dicho me acaba de salir muy bien. No sé si alguien más lo ha dicho, pero si no, lo voy a patentar. Cristianismo solamente con información se vuelve tradición. La Biblia dice en el versículo 10, esto continuó durante 2 años, de modo que todos los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia escucharon la palabra del Señor. Otra vez, todos los judíos y griegos que vivían en toda la provincia de Asia escucharon la palabra del Señor. Los que crecieron en Cristo, que estuvieron siendo discipulados por Pablo en este periodo de 2 a 3 años y que querían aprender más del Señor bajo las enseñanzas de Pablo, no se contentaron solo con saber más información. El saber, el conocer, el crecer los llevó a cumplir la misión de Cristo. Y este es el problema de la iglesia cristiana en el mundo hoy. Parece que estamos de acuerdo con más información. Queremos nuevos libros, queremos saber más, pero nunca nos mueve a hacer algo más. Pablo enseñó a estos discípulos en un periodo de 2 años en Éfeso y produjo resultados increíbles. Todos los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia escucharon la palabra del Señor. Este fue un momento y fue en este momento que se inició la iglesia de Colosas. ¿Sabes? Pablo no comenzó la iglesia de Colosas. Epafras hizo esto. Más adelante, Epafras es un estudiante de Pablo en Éfeso. Colosenses capítulo 1, versículo 7 dice, lo aprendiste de Epafras, nuestro querido compañero de servicio, quien es un ministro fiel de Cristo en nuestro nombre, y quien también nos habló de su amor en el Espíritu. Epafras tiene un corazón para toda esa área. Epafras estaba conectado con la misión de Cristo. Colosenses 4, 12 al 13 dice, Epafras, quien es uno de ustedes y un siervo de Cristo Jesús, les envía saludos. Él siempre está luchando en oración por ustedes para que puedan mantenerse firmes en toda la voluntad de Dios, maduros y completamente seguros, para que sean guardados y que les encuentre trabajando duro para usted y para los de la Odisea y los de Hierápolis. Sabes, en este momento se inicia no solamente esta iglesia, sino que muy probablemente, quiero decirte, todas las iglesias que estudiamos en la serie pasada de Apocalipsis, todas las 7 iglesias, algunos comentaristas dicen hay una gran posibilidad que se iniciaron con este avivamiento de estos discípulos en la escuela de Tirano. Puedes ver que estas iglesias, si tú ves el mapa de estas iglesias, es como que se hiciera un círculo alrededor de Éfeso. Estos estudiantes estaban en Éfeso, en la escuela de Tirano, y en este periodo 2 años creyeron, pero después dice que toda la provincia de Asia, judíos y griegos, se escuchó, y estas iglesias fueron empezados. Estos creyentes que profundizaban en la palabra, no solo aprendían más y más, sino que estaban haciendo más y más. Es el deseo y el corazón de Dios, el que llevemos este evangelio y el amor de Jesús a quienes nos rodean. Es absolutamente su deseo que nosotros vayamos y que nosotros motivemos a otros en una misión de Cristo y que se levanten hermanos plantadores de iglesias. Y esa palabra plantador es para plantas, pero misioneros, si quieres llamarle, predicadores de la palabra del Señor, y que puedan empezar iglesias y programas de ayuda social y programas para niños, para jóvenes. Tantas cosas que ocurren en una iglesia. Quiero preguntarte, ¿eres un cristiano superficial? O más bien, ¿sabes con certeza que eres cristiano? Recuérdate, Lucas nos comienza a hablar de estos discípulos, pero que no eran creyentes. ¿Qué se necesita entonces para profundizar en Cristo y su palabra? Se necesita ser parte de un grupo. Se necesita ser parte de algo donde nos enseñe. Otra vez, 3 grupos estudiamos hoy.
unos que parecían creyentes y no lo eran, unos que eran religiosos y hubieran pensado que eran creyentes los de la sinagoga, pero más bien se fueron enojados con el mensaje de Pablo. Había personas no creyentes que parecían creyentes, había personas religiosas que no eran creyentes. Pero el tercer grupo, el que se fue con Pablo, los verdaderos discípulos que fueron a estudiar a la escuela de este hombre llamado Tirano, ellos eran los que querían estudiar a profundidad. Tuvieron que apartar tiempo, tuvieron que invertir tiempo, tuvieron que ir a un lugar y aprender. Eso no fue algo que pasó nada más por arte de magia, ¿verdad? Todo lo malo lo tenemos ya, lo bueno tenemos que implantarlo. Dios, amado hermano, quiere usarte a ti también para llevar su precioso mensaje de salvación. ¿Conoces tú de Cristo? ¿Eres un creyente? ¿De qué grupo eres tú? ¿De estos que pensaban que eran discípulos, pero realmente no lo eran? ¿Eres del segundo grupo que sabían mucho, pero eran muy religiosos y probablemente tampoco eran creyentes? ¿O eres del tercer grupo que sí creían en Jesús y quisieron estudiar más acerca de Él? ¿Estarías tú dispuesto y listo para ir? Tal vez tú pienses que por haber estado en la iglesia, tú eres cristiano, pero vemos que estas personas que Pablo encuentra, a los que les hace las preguntas, realmente no lo eran. Dice que ellos ahí creyeron y fueron bautizados. ¿Has creído tú en Cristo? ¿Has puesto tu confianza en Él? Pues yo creo que sí. Cuando era pequeño fui a una iglesia. Bueno, una buena prueba para saber si tú has creído en Cristo es la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación es algo a veces difícil de entender. Porque mucha gente dice, pero ¿cómo yo voy a ser tan bueno para saberlo? ¿Cómo alguien puede saber si estoy seguro? Pero amado hermano, la Biblia nos enseña que cuando alguien cree en Cristo, Él puede saber, Él sabe. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo viene a vivir a tu vida. Por eso es que estos dos, no solamente por eso, leímos algunos versículos, hay muchos más ejemplos. Pero cuando tú crees en Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir en ti y algo cambia. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, amado hermano, ¿has puesto tu confianza en Cristo? Si tú dices, pues yo creo que sí, ok. Entonces tú puedes preguntarte a ti mismo, si yo muero hoy, ¿voy al cielo? Vivimos en un momento de tanta incertidumbre y de miedo por el coronavirus. Dios no lo quiera, pero si algo pasara contigo, ¿irías tú al cielo? Y tú dices, no, pues la verdad es que no lo sé. Yo quiero animarte a que no juegues con tu salvación, a que no juegues con tu vida, porque es muy preciosa, es preciosa para Dios, debe ser preciosa para ti. Para quien no lo es para Satanás. La Biblia dice que este ser ha venido para robar, matar y destruir. Él quiere llevarte al infierno y que tú no creas en Cristo. Y tú dices, oh hermano, esos son cuentos de niños. Yo no creo en el infierno no existe. Al final Dios va a perdonar a todos y todos vamos a ir al cielo. Pero si eso fuera cierto, Jesús no nos hubiera enseñado qué pasos, qué se debe hacer para poder ir al cielo con Él. Y para poder estar en su presencia y para poder ser perdonado y para que tú seas salvo. Así que ¿has creído tú en Cristo? Tú dices, yo he ido a la iglesia toda mi vida. Esa no es garantía. Estas personas pensaban que eran discípulos de Juan y realmente nunca habían creído en Cristo. Tuvieron que creer y ser bautizados. Amado hermano, ¿has creído tú en Jesús como tu Señor y Salvador? Y si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, si tú mueres hoy, ¿irías al cielo? Si tú dices, no estoy seguro, hoy necesitas recibir a Cristo en tu corazón, así como esos discípulos. Hoy necesitas asegurarte, hoy necesitas buscar ayuda, hoy necesitas escribirnos y decirnos, no estoy seguro. Y nosotros te vamos a contactar y mandar información por correo, por email, para poder ayudarte a conocer más o platicar contigo al respecto a cómo poder creer en Jesús o resolver dudas que tú tengas. Amado hermano, si tú quieres conocer a Jesús, solamente pídele perdón por tus pecados. En tu cama, donde sea que estás, pídele perdón, arrepiéntete, pídele que venga a vivir a tu corazón y bautízate lo más pronto posible. No esperes, nunca vamos a estar listos para eso.
Gracias, Dios me los bendiga. Mi nombre es Elvis García, soy pastor de la iglesia South City en Little Rock, Arkansas. Dios les bendiga.